Estamos en el obispado de la diócesis de Asidonia Jerez con don Federico Mantaras, que es doctor en Derecho Canónico, ha sido vicario general, administrador diocesano antes de entre obispo y obispo, y actualmente pues estás con las causas de los santos, defensor del vínculo en el Tribunal de la Rota, en fin, las cosas que hacen los doctores en Derecho Canónico, ¿no? Pues Así sí. que nada, antes que nada, Federico, gracias. Vale. Encantado. Porque le comenté y le dije, digo, mira, antes de que nos informen los canales, por así decir, profanos, sobre cómo funciona un cónclave, pues nada, seguro que mucha gente te preguntará, y al otro lado de la pantalla habrá gente con un montón de preguntas. ¿Qué pasa cuando muere un papa? Y desde que muere, por ejemplo, Francisco hasta el próximo papa, ¿qué nos espera estos días? A partir del próximo miércoles día 7. Exactamente. ¿Y antes? Normalmente, en cuanto se muere un papa, lo primero que se hace es las congregaciones generales de cardenales que deciden una serie de cosas sobre el tema del funeral que se va a hacer, sobre el tema del alojamiento de los cardenales que van a venir y fecha del cónclave. Son cosas muy puntuales y cuestiones que tienen que ir preside el funeral? Quién preside el funeral y qué fecha se va a hacer el funeral y luego cuándo va a empezar el cónclave y dónde van a vivir los cardenales y qué presupuesto se utiliza y cómo se va a organizar las cuestiones prácticas de ese cónclave. El cónclave normalmente se celebra entre 15 y 20 días después de la sede vacante, después de la muerte del papa. Después de la muerte del papa. ¿Por qué? Para que se deje venir a todos los cardenales que viven en todos los rincones del mundo. Ahora se le da un cierto plazo para que puedan venir todos. Incluso si vienen un poquito antes y se puede empezar también antes el cónclave. Si están todos, se puede empezar antes el cónclave. La pregunta del millón. ¿Quién hace parte de ese cónclave? Que es una de las preguntas que dicen, pero ¿hay quién puede votar? ¿Quién puede opinar? ¿Quién puede votar? ¿Quién hace parte del cónclave? Todos los cardenales que tengan menos de 80 años. Todos los cardenales menores de 80 años pueden votar y pueden estar dentro del cónclave. Una vez que comienza el cónclave, todos los cardenales que sean mayores de 80 años ya no pueden estar allí. Tampoco pueden estar los cardenales impectore. ¿Qué es un cardenal impectore? El Papa puede nombrar cardenales sin hacerlo público. Por ejemplo, un cardenal en China, que es peligroso que se sepa que es cardenal. En sitios de persecución. Exactamente, son cardenales, pero no son públicos. Son cardenales impectore. Esos cardenales no participan en el cónclave. Solo pueden participar los cardenales nombrados que tengan menos de 80 años en el momento de que el Papa muere. Y hay un problema canónico, que la normativa escrita por Juan Pablo II para el cónclave se dice que solo pueden votar 120 cardenales. Y ahora resulta que hay 130 y tantos cardenales que cumplen los requisitos. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Pues la normativa tiene que ser modificada por estas congregaciones generales. Una de las cosas prácticas que tienen que solucionar es el número de votantes. Exactamente. Una pregunta. Estos días es cierto que se reúnen las congregaciones, pero ¿quién está al frente de la Iglesia? ¿Qué figura hay en este momento? Pues esas congregaciones generales están formadas por los cardenales y ellos son los que deciden las cuestiones comunes, sencillas, de mantenimiento. No se pueden tomar ninguna decisión especial en estos días. Pero, por ejemplo, este tipo de cuestiones necesarias para la celebración del cónclave, de 120 a 133... la deciden los cardenales. Y en estas congregaciones generales sí que participan todos, sea de la edad que sea. Ahí sí que digamos que estamos hablando de más de 133, exactamente, donde pues van organizando pues todas estas cosas. ¿Quién preside el cónclave? Me imagino que habrá... Esto es como yo me imagino, como hacemos la reunión de los curas cuando nos juntamos para hacer algo. Bueno, oye, alguien que haga una oración para empezar esto, ¿no? O sea, claro, hay una cosa curiosa también, que es que el cardenal decano no puede entrar en el cónclave, porque tiene 91 años. El más mayor, Rey, claro, el cardenal más Rey, mayor. Que celebró los funerales el otro día, Jean Baptiste Rey, tiene 91 años, no entra en el cónclave. Entonces será Parolín, el secretario de Estado, el que haga esas funciones del cardenal Rey. De coordinación, por así decirlo. Exactamente. Entonces, bueno, digamos que vamos directamente al cónclave.
¿vale? Estamos ya en el miércoles 7 de mayo, ha llegado el miércoles 7 de mayo. Dice, se empieza una misa y empieza el cónclave. Exactamente. Se empieza el cónclave con una misa. Y se empieza el cónclave con el juramento de secreto. Aquí es muy importante. El secreto en el cónclave es importantísimo. Bueno, de hecho, la palabra cónclave era que antiguamente se encerraban, se cerraba con llave la sala y hasta que se escogía el Papa, ¿no? Eso es una cosa muy curiosa. El nombre. ¿Por qué se llama cónclave? Eso fue en el siglo XIII, en Viterbo, un pueblo que tiene una catedral cerca de Roma, que estaban allí los cardenales para elegir papa y llevaban más de un mes y no se ponían de acuerdo para elegir papa. Y entonces las autoridades del pueblo fueron los que decidieron cerrar con llave dentro de la catedral a los cardenales y darle el mínimo de comida. Y decir, de ahí no se sale... hasta que nos pongáis de acuerdo. Hasta que nos pongáis de acuerdo. Hombre, si nos ponemos así, pues ya nos pondremos de acuerdo. De ahí viene la palabra conclave, con llave, bajo llave. Bueno, entonces estábamos, decías, el juramento del secreto. El secreto es muy importante, por eso que tú decías, se cierra con llave y no quiere que haya presiones de fuera hacia adentro, ni que salga información de dentro hacia afuera, sino que cada uno con su conciencia en esos días se dedique a la oración y a ver quién es el que el Espíritu Santo lo inspira para que sea un papa según el corazón de Cristo. Y entonces no se puede ni leer el periódico, no pueden ni tener el móvil, no pueden ni tener un ordenador personal. Se hace un registro a todos los cardenales para que no tengan ningún aparato. Ningún contacto con el exterior. Ningún contacto con el exterior. Digamos, eso es, en este momento no, en las congregaciones los cardenales hemos visto imágenes, ellos entran, digamos, en el momento del inicio del cónclave, exactamente, es digamos como un enclaustrarse, exactamente. Una clausura. Exactamente. Hasta la fumata blanca. Hasta la fumata blanca. Empieza por la misa, luego por la tarde hay una primera votación y todos los días hay 2 votaciones por la mañana y 2 votaciones por la tarde. Cuando se llega a un número de votaciones, son 12 votaciones, y no se ha elegido todavía papa, pues porque tienen que ser 2/3 de los cardenales los que voten a un papa concreto. Ahora veremos cómo funciona la votación exactamente. Entonces, si se llegan a 12 votaciones y no hay fumata blanca, pues ¿qué pasa? Hay un día de ayuno y oración en que se paran las votaciones y después se vuelve a retomar las votaciones entre los 2 candidatos que hayan tenido más votos. Después, digamos, de 12 intentos, ¿no? Exactamente. Creo que no hemos conocido recientemente esa situación. Sí, pero 12 intentos son 3 días, ¿eh? Porque ten en cuenta que son 4 elecciones. Sí, perdón, tienes razón. Había yo hecho el cálculo de 12 días. Son 3 días. 2 y 2, claro, sí. Exactamente. Y ahora sí, lo de los 2/3. ¿De qué depende que la votación sea, bueno, la famosa fumata negra o fumata blanca? El negro quiere decir que no ha habido... Exactamente, las papeletas se queman después de la votación. Votación secreta. Votación secreta y el resultado, si no se ha llegado a 2/3 de nadie, pues se quema. Se queman y sale el humo para afuera. Y ahí se ve si es fumata negra o fumata blanca. Una cosa que me imagino que tú que eres párroco también, los feligreses preguntan y dicen, ¿quién puede ser elegido papa teóricamente? ¿Quién puede ser? Y luego ya otra cosa es lo que la práctica nos demuestra. Varón católico, mayor de 30 años, puede ser elegido papa. Varón católico. ¿Qué pasa si se eligiera un varón que no fuera obispo, sacerdote cardenal? Ni obispo? Pues en ese momento habría que ordenarlo sacerdote, ordenarlo obispo y ya después se ordenaría papa. Porque el Papa es obispo de Roma, entonces es necesario que ser obispo. Actualmente en la historia de la Iglesia reciente no se ha dado el caso. ¿Alguna vez algún monje o abad? En los primeros tiempos era muy normal que los papas se eligieran entre los diáconos. Era muy normal de la Iglesia de Roma. Entre los diáconos de la Iglesia de Roma. Pero digamos que la actualidad hoy nos está hablando de que prácticamente de los 133 cardenales, lo más frecuente en los últimos conclaves, es que es alguien de ellos. Claro, exactamente. Lo normal es que sea alguien de ellos. Porque la situación contraria produciría una cuestión también. Uno es elegido papa y acepta la elección, pero hasta que no sea elegido, consagrado obispo y sea obispo de Roma, no puede ejercer
lícitamente. Ahora iremos para allá, porque claro, no solamente, no todo termina con la fumata blanca. O sea, digamos, se llegan unas votaciones. Es cierto que el juramento de secreto, entiendo que inicia con el cónclave y termina con la fumata blanca. Es muy conocido que tiempo después algún cardenal cuente ciertas intimidades, en principio, etcétera. No puede contar nada. El único que ha contado cosas del cónclave ha sido el Papa, porque el Papa puede autorizar a alguna persona a que puede contar algo del cónclave y puede autorizarse a sí mismo a contar cosas del cónclave. Y el Papa Francisco, en sus memorias, escribió que él salió en la quinta votación, dice los votos que obtuvo y dice una serie de cosas, de pensamientos y de situaciones anecdóticas que le ocurrieron en el cónclave. De Benedicto XVI también, él hizo algún comentario. O sea, alguno se puede ir de la lengua, pero en teoría ¿no? Se puede llegar hasta la excomunión si dicen muchas cosas y si dan, por ejemplo, si dan una entrevista y cuentan intimidades del sínodo, del cónclave, porque el cónclave se quiere evitar, con el secreto se quiere evitar varias cosas. Primero, que haya cotilleos especulativos que hagan daño a la Iglesia y luego con los 2 tercios se quiere que el Papa sea un Papa de todos. Porque Juan Pablo II puso que si llegaba un momento en que no se llegaba a los 2 tercios, bastaba mayoría absoluta, mitad más 1. Pero Benedicto enseguida volvió a cambiar la normativa del cónclave y volvió a poner los 2 tercios. Porque dijo, es necesario que el Papa sea un Papa de todos. Claro. Y que no haya 2 partes. Porque se podría, si es mayoría absoluta, podría verse casi un 51-49. Y eso daría una sensación de división en la Iglesia. El 2 tercios es el Papa de la Iglesia. Sí, porque, bueno, yo creo que todos hemos visto cómo... Es verdad que toda esta situación después de la muerte del Papa Francisco y todos estos días, pues la Iglesia está en el foco de todos los medios de comunicación, para bien o para mal. Se habla de la Iglesia, se habla del Papa, de la Iglesia Católica, de todas estas cosas. Y es cierto que, obviamente, pues cada uno lo ve las cosas desde su perspectiva y hay muchos medios de comunicación viendo el cónclave desde la perspectiva política. ¿Vale? Y que si progresistas retrógrados, izquierda-derecha, alianzas, un poquito como si el cónclave fuera como el Congreso de los Diputados, ¿no? O algo así. Es una forma muy equivocada de ver el cónclave y no tiene nada que ver con la visión católica de lo que es un cónclave y de lo que es hay que saber una cosa, que un cardenal cuando tiene la papeleta de su voto, vota en conciencia. Y vota aquel que el Espíritu Santo le dice que va a ser un papa según el corazón de Cristo. Y vota después de haber meditado mucho, después de haber escuchado muchas cosas, muchas informaciones sobre lo que la Iglesia necesita en ese momento. Y vota delante de Dios. Nadie se va a enterar de lo que ha votado. Claro. Y bueno, ya como por ir concluyendo, porque bueno, el tiempo en la tele no es eterno. Una última recomendación, o sea, esto, pues al otro lado de la pantalla siempre hay mucha gente y como ya este programa además de televisión llega a internet, etcétera, muchos católicos preguntan, bueno, ¿y yo qué hago como católico? ¿No? Hay una invitación, lo mismo que estos días ha habido una invitación a rezar por el eterno descanso del Papa Francisco, en este tiempo hasta que llegue esa fumata blanca. ¿Qué recomendación da la Iglesia a los católicos? Lo que ha hecho siempre la Iglesia en este momento ha sido rezar para que el Espíritu Santo ilumine a los cardenales y salga un Papa según el corazón de Cristo. Está claro que el Espíritu Santo actúa a través de causas segundas. En este caso, las causas segundas son los cardenales y Dios cuenta con nuestra oración, porque es necesario que recemos para que estos cardenales se abran a esa luz del Espíritu y puedan votar según conciencia, según las inspiraciones del Espíritu, claro. y que sea un Papa según... Como tú bien decías, o sea, también es una responsabilidad. Por un momento tú te metes en el pellejo de un cardenal que ha puesto un nombre en un papel y tú dices, es que aquí está, o sea, realmente, Señor, este es el que tú quieres, ¿no? O sea, sobre todo es que los cardenales, o sea, no tanto como escuchamos en otros medios de comunicación, si es el que yo quiero, el que no, el que el mundo espera, sino realmente Dios que quiere con nosotros y a quién quiere Dios. Esa decisión la toma el cardenal delante de Dios. No hay nadie que se vaya a enterar de lo que pone y no hay nadie que le pueda presionar. Lo va a tomar delante de Dios.
Pues nada, pues obviamente un tiempo, pues muchas gracias, Federico, porque es un tiempo ahora de oración, De oración. por la Iglesia, y que, bueno, cuando llegue el momento de esa fumata blanca, pues que también a todos los fieles católicos pues lo acojamos, claro, y recemos importante por aquel que salga elegido. Sí, sí, sí. Es importante que tomemos conciencia de la importancia de Pedro dentro de la Iglesia, del papel fundamental que Cristo le da a Pedro de ser roca sobre la que cimienta su Iglesia. Y por eso es tan importante nuestra oración. No es cualquier elección, es la elección del vicario de Cristo en la Iglesia, en la tierra. Y entonces es muy importante que recemos para que lo ilumine, para que ilumine a todos los cardenales y para que elijan el que Dios quiere. Que Dios quiera. Y bueno, y que Dios siga guiando a través de estos pobres instrumentos como nosotros, que somos simples párrocos, y también por nuestros obispos, cardenales, y sobre todo por el que el Señor pues ponga al frente de la Iglesia. Pues muchas gracias, Federico, por dejarte atracar así un poco al asalto. Y bueno, tendremos... preparando un poquito esta entrevista han salido un montón de temas de decir, ostras, sí, Federico, tenemos que hablar un montón de cosas, pues que todos los que son suscriptores de nuestro canal o que nos ven a través de la televisión, pues podamos ir ayudando a un montón de cosas que la gente tiene dudas y que a veces otros medios de información más bien o deforman o desinforman. Así que pues muchas gracias por ilustrarnos sobre pues cómo funciona un cónclave. Y pues nada, encantado de trabajar con vosotros. Hasta la próxima entrevista, y a todos vosotros continuamos ya para concluir nuestro programa especial pues del cónclave de la elección del nuevo Santo Padre. Y nada, con esta invitación a la oración nos despedimos. Recemos.